両チャンピオンの激突です。 순민체육관 소속 48kg 989랑 WBC 라이트 플라이그 챔피언 최요상. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yo Sam Choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El Travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yo Sam Choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa, eres como un niño para mí, eres adorable. El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。第1ラウンド1分が経過しています。自分の国でおっと右を攻めたダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね今のは。はい、チャンピオンもその前にパンチを当てていたんですが左ジャブは当たったんですけどね。Yo Sam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yo Sam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドからミドルストレート左に返しました。これがヒットします。立っていますチェ・ヨサム。右はこれで下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり興行形態がねいつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその興行自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますかアルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う
をしないとですね、顔面空いてるんですから。 Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla. Y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el Travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、飛びましたね。試合終了です。最後ホルヘアルセ疲れてはいますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は、守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。 트로피 올려주세요. 트로피. メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンはホルヘ・アルセとなっています。コーナーに押し込んで Super Bantamweight Champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable. Llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos. Rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso super gallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el 8º asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado.
Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea. Y ha ganado por nocaut técnico en el octavo fondo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. Currently ranked the number 2 WBC Super Lightweight Contender, presentando al retador número 2 en el mundo, Greg Haugen. Campeón del mundo de peso ligero y superligero en múltiples ocasiones, un peleador que no le tenía miedo a nadie, retaba y se enfrentaba a los mejores del mundo. Se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, a Pernell Whitaker, a Vinny Pacienza y a muchos más. Reconocido por su fanfarronería, su manera de burlarse e insultar a sus rivales, su habilidad de hacer enojar a cualquier persona que le pusieran enfrente solamente hablando. Greg Haugen era un peleador de buen nivel que parecía podía darle pelea decente a cualquier campeón del mundo, o por lo menos eso es lo que él decía. Pero Haugen cometió el error más grave de su vida cuando hizo enojar a la leyenda más grande del boxeo mexicano, error que lo terminaría lastimando, literalmente. You know, 60 of the guys he fought were just Tijuana cab drivers that my mother could have knocked out, and you know, but the other 20 guys or 22 guys were good fighters, so you know, I'm not taking him light, but I'm not taking him as he's unbeatable either with 82-0. I'm looking to hurt Julio. I'm going to go out there and I'm going to jump right on him. I'm going to get right on him, right in his face from round one, the first bell, and I'm going to be throwing punches at him, and I'm going to be hitting him. And he's going to be hitting me, and it's going to be who's standing at the end. And I know it's going to be me. For the big fight against Haugen. ¿Tú te crees que un combate como este te prepara para la pelea de Hogan? Sí. Yeah. La verdad que a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. With Hogan, I ain't gonna have no pity on Hogan because I'm gonna knock him out because he's got a big mouth. But here we have Haugen, who doesn't need an interpreter. What do you got to say for all that? Didn't show me nothing, you know. Couldn't hurt the kid, but you know it's a tough fight for him. But you know I had a tough night too. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. I'm gonna chop your head off. A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. I'm gonna have no compassion with you. Me neither. Okay. Me neither. I'm scared, Julio. Shade because you be. Cause okay. No problem for you. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Y por fin, en febrero de 1993, Greg Haugen se subió al ring para enfrentar a un Julio César Chávez enfurecido. Después de decir que no había suficientes mexicanos que pudieran asistir a la pelea, Haugen se encontró a más de 132,000 mexicanos en el Estadio Azteca. Esta es la pelea con el récord de la mayor cantidad de espectadores en la historia. Y con los gritos de más de 130,000 aficionados y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si Haugen podía respaldar todo lo que había dicho con actos y no solamente con palabras. Pero en ese mismo primer round, Haugen visitó la lona después de recibir castigo por parte de la furiosa leyenda mexicana. Chávez pudo haber intentado terminar con Haugen en ese primer asalto, pero Chávez no quería noquearlo tan rápido.
Chávez quería que Haugen sufriera más, quería lastimarlo aún más por todas las burlas e insultos que había dicho. Entonces lo dejó recuperarse para que volviera a salir en el segundo round. Y así fue la pelea round tras round. Chávez lastimaba a Haugen al inicio de cada asalto, pero luego lo dejaba recuperarse para poder golpearlo aún más en el siguiente round. Fue hasta el quinto round del combate cuando el referí decidió parar la pelea después de que Julio César Chávez le conectara una seguidilla de golpes de poder a un Haugen que no podía hacer más que recibirlos parado contra las cuerdas. Y de esa manera, Greg Haugen fue noqueado por primera vez en su vida a manos del gran campeón mexicano Julio César Chávez. The problem is there's a minute and 10 seconds, and Chavez wants to go home. Haugen has never lost by knockout. This could be the first. Chavez unloading, and it's being stopped by Joe Cortez. It's all over. The undefeated WBO IBF featherweight champion of the world, your Prince Naseem. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual Salón de la Fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. All right. Morales and Barrera will come 2001 when they want it. And when they want it, they'll get knocked out because I want it now. You definitely step up taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got you mixed up a little bit. You're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them, and when I did offer it them the first time, they refused. And now is the time it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I'm the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina,
por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los 3 jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Naseem Hamed. And now the new WBO interim lightweight champion of the world, and still the Ring Magazine lightweight champion of the world, Joel. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92, 2 veces campeón del mundo, campeón unificado de peso ligero, reconocido por haberse enfrentado a la mejor oposición que había, además de su siempre presente fanfarronería. El cubano Joel Casamayor, también conocido por su apodo, El Cepillo, era un peleador que llegó a creerse invencible, y al creerse el mejor del mundo, Casamayor nunca se guardaba nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos y burlas hasta provocaciones físicas hacia sus oponentes. Casamayor hacía de todo para sacar de quicio a sus rivales desde mucho antes de subirse al cuadrilátero. Entonces, con una reciente derrota en la cual hubo un knockdown en su contra, con el riesgo que siempre existe cuando un peleador sube de peso, con el hecho de que Casamayor había aguantado ya la pegada de peleadores más poderosos que Márquez sin nunca haber visitado la lona, y con el hecho de que Casamayor estaba pasando por el mejor momento de su carrera, la verdad es que parecía que Juan Manuel Márquez no lo tendría nada fácil enfrentando al campeón de peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha, y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez, y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida, y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado, y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano, y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand.
And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Marquez is the champion. His professional record consists of 26 wins, 2 defeats, with 22 KOs. He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chapo Rosario. 3 veces campeón del mundo de peso ligero, un peleador con una pegada verdaderamente temible. Reconocido por ser un peleador que se enfrentaba a los mejores sin poner ninguna excusa, se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, Howard Davis Jr. y José Luis Ramírez. Un boxeador sumamente destructivo. De sus 47 victorias, 40 fueron por la vía del knockout. El puertorriqueño Edwin Rosario, también conocido por el apodo de Chapo, era un campeón del mundo sólido que lastimaba a cualquiera que se atreviera a pararse enfrente de él, pero que acompañaba su alto nivel boxístico con insultos y burlas para hacer menos a sus rivales y sacarlos de quicio. Pero esta táctica de hablar de más no siempre le funcionó. Para el año 1987, Edwin Rosario ya se había hecho de un hombre en la división de peso ligero. Se había enfrentado a Héctor el Macho Camacho, se había enfrentado en 2 ocasiones a José Luis Ramírez y recién había recobrado el campeonato mundial de peso ligero. Es decir que Rosario ya era reconocido como un sólido campeón del mundo que le podía dar pelea a cualquier rival. Pero al volverse campeón, tenía que cumplir con el deber de defender su cinturón en contra de los rivales mandatorios. Y en noviembre de 1987 le tocó la mala suerte de tener que enfrentar a la leyenda mexicana Julio César Chávez. Entonces, Chávez quería arriesgarse y subir de división para retar al campeón del mundo, que en ese momento era Edwin Rosario. Rosario aceptó enseguida, y con todos de acuerdo, la pelea se pactó para el 21 de noviembre, y una vez se hizo oficial, Rosario comenzó a hablar. Voy a noquear y llega el día de la pelea y noqueo, y así te va a pasar a ti. Esa mañana tienen todos los puertorriqueños de decir que nos van a noquear. Fíjate, cambiaste la pregunta porque dijiste que los puertorriqueños eran iguales primero. Es cierto, pues tú eres igual que los puertorriqueños. Y de arrancarle la cabeza a el primero fue, fíjate bien, el primero fue Edwin Rosario, que en paz descanse. El Chapo. Sí. El Chapo Rosario, Sí. porque me insultó, me dijo hasta de qué me iba a morir. Y se metió con mi esposa, me dijo, no puedo decirlo aquí en la televisión, pero... pero le dije, no puedo, tampoco puedo decirlo en la televisión. Pero le dije, me vas a, ya sabes, ¿me entiendes? Y te voy a arrancar la cabeza, le dije. Y la verdad subí con un coraje y una rabia. Era personal. Era personal. Julio César Chávez subió al ring el día 21 de noviembre de 1987 para enfrentarse al campeón del mundo Edwin Rosario. Había llegado la hora de la verdad. ¿Podría Rosario cumplir su palabra y acabar con el reinado del mexicano? ¿O acaso quedaría como un hablador más? La pelea se mantuvo pareja los primeros 4 asaltos. Rosario por momentos contragolpeó fuerte. Los golpes de ambos sonaban como bombas cada vez que conectaban. Chávez salió al ataque desde el comienzo, por lo que Rosario no podía hacer más que caminar hacia atrás e intentar contragolpear al mexicano. Pero ni Rosario ni su esquina se esperaban la bestial presión de Chávez, quien fue machacando primero abajo y luego arriba para dejarlo sin oportunidad alguna. Conforme avanzó la pelea, más creció el dominio de Julio César Chávez, y también las señales de castigo en el rostro del boricua. Los golpes por parte de Chávez eran incesantes, y para el 10º round el ojo izquierdo de Rosario estaba completamente cerrado. La inflamación en el rostro del boricua era tanta que ya estaba en riesgo de perder la vista de su ojo de manera permanente, además de que también estaba sangrando de su nariz y boca. El castigo ya había sido demasiado, y por fin, en el 11º round de la pelea, la esquina de Edwin Rosario tiró la toalla y el referí paró el combate, otorgándole la victoria a Julio César Chávez por la vía del knockout técnico. Cada jab que me pegaba, cada derechazo que me pegaba, de cuenta que me pegaba con un bate en la cabeza. Pegaba fuertísimo, durísimo. Es el peleador de las 115 peleas que más duro pegaba de los 115. Pero yo estaba tan enojado con él y aparte estaba muy joven yo y estaba en mi mero apogeo. Yo era un peleador, una persona pues... Limpia y todo. Limpia, entonces... Le arranqué la cabeza, ¿me entiendes? Lo noqueé. Is looking for another one. Ladies and gentlemen,
the current WBO title holder and two-time featherweight champion of the world, the challenger, Kennedy, the King, Comenzó a practicar boxeo mientras estaba en el ejército estadounidense. Llegó a ser medallista de oro olímpico y campeón del mundo en múltiples divisiones, reconocido por su gran pegada y su excelente disciplina, un boxeador muy orgulloso de su tierra. Kennedy McKinney era un gran peleador, pero uno al que le gustaba hablar de más. A veces para calentar una pelea, a veces para jugar mentalmente con sus rivales, pero a McKinney le encantaba hablar. Sin embargo, llegó un día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. En el año 1996, el campeón del mundo, Marco Antonio Barrera, recibió la oferta de pelear para la empresa HBO. Esta era una oportunidad única para el peleador mexicano. El único problema era que si quería pelear para HBO, Barrera se tendría que enfrentar al medallista de oro olímpico y campeón del mundo Kennedy McKinney. En ese entonces, tanto Barrera como McKinney representaban lo mejor que había en su división, una pelea complicada para ambos, pero Marco Antonio Barrera tenía el sueño de pelear en una cartelera de HBO en los Estados Unidos. Era la oportunidad de pelear donde todos los grandes habían peleado, la oportunidad de acercarse a la grandeza. Entonces Barrera aceptó la pelea inmediatamente. Kennedy McKinney fue la primera pelea de After Dark para HBO. Me lo propusieron a él para poder yo entrar para HBO. O sea, es que antes eran muy duras las peleas. Se me acercó el director de HBO y me dijo, ¿qué es pelear para HBO? No, pues eso vengo. Yo para eso estoy en Estados Unidos. Vas con Kennedy McKinney, el campeón mundial, medalla de oro de los Estados Unidos. Échemelo. Sin embargo, Marco Antonio Barrera no se esperaba lo que le seguiría las próximas semanas después de aceptar el combate. McKinney comenzó a hablar, a menospreciar a Barrera, a decir que sería imposible que un extranjero lo pudiese vencer en su propia tierra. Poco a poco, los gritos de McKinney llegaron a molestar al campeón mexicano. Lo molestaron al punto de que sintió la necesidad de tomar acción para frenar los insultos y burlas de su rival. Después de esa conferencia de prensa, todo el mundo esperaba con ansias ver ese combate. Y por fin, en febrero de 1996, Marco Antonio Barrera subió al ring a enfrentarse al hablador de Kennedy McKinney. Y debido a las ganas que ya se traían desde la conferencia de prensa, no hubo ningún round de estudio en el combate. Desde el primer minuto de la pelea, ambos salieron con todo, ambos en búsqueda del knockout. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que Barrera había encontrado más éxito en el combate. A lo largo de toda la pelea, el peleador mexicano lastimaba de manera constante a un McKinney que parecía no poder lidiar con la velocidad y la agresividad de Barrera. Y por fin, en el octavo round, Barrera mandó al estadounidense al suelo con un golpe de poder bien conectado después de haber mermado la condición física de McKinney a lo largo de todo el combate. McKinney se levantó, pero luego fue enviado de vuelta al suelo de un golpe por parte de Barrera en ese mismo octavo asalto. McKinney se volvió a parar y logró sobrevivir ese octavo round. Sin embargo, Barrera ya había encontrado la forma de lastimarlo, por lo que solo fue cuestión de tiempo antes de que McKinney visitara la lona una vez más en el noveno round del combate. Entonces, en ese 12avo asalto, Marco Antonio Barrera salió a demoler los restos que quedaban de McKinney. En ese 12avo round, Barrera envió a McKinney al suelo en 2 ocasiones, para dejarle muy en claro al estadounidense que el que mandaba era él. McKinney is a weak fighter now. Barrera knows it. And that's it. A fitting end to a great one. The number 2 WBC super lightweight contender in the world, introducing the 3-time world champion Hector Macho Camacho.
Una de las peleas más esperadas por la afición mexicana se dio a principios de los años 90, cuando Julio César Chávez y Héctor Luis el Macho Camacho llegaban como dos de los peleadores más importantes del peso superligero y habían pactado una pelea con tintes históricos. El campeón mexicano subió al ring con un récord de 81 victorias consecutivas, ni una derrota y ningún empate, mientras que Héctor Camacho mantenía un impresionante récord de 40 victorias y una sola derrota la cual el Macho recién había vengado. Entonces podemos decir con certeza que ambos eran los mejores del mundo en el peso superligero. Héctor el Macho Camacho era reconocido como un campeón dispuesto a enfrentarse y a vencer a cualquiera, además de que también contaba con una quijada impresionante. Camacho no había visitado la lona ni una sola vez en sus 41 combates hasta ese momento, y al ser zurdo, Camacho siempre tenía ventaja sobre todos sus rivales. Camacho era una pesadilla para cualquiera, mientras que Julio César Chávez ya era una leyenda viviente. Con 81 peleas ganadas y victorias sobre un montón de campeones mundiales, el campeón mexicano estaba en la cima del mundo. Y debido a todo esto, es que el mundo entero esperaba ansioso este combate. La emoción por esta pelea ya era demasiada, pero aumentó aún más cuando la rivalidad se acrecentó semanas antes al combate, ya que el Macho Camacho comenzó a lanzar distintos insultos a Chávez. Los aficionados mexicanos se tomaron estas burlas hacia Chávez de manera personal, y con todo esto la expectativa por la pelea aumentó a niveles nunca antes vistos. La promoción del evento estuvo llena de diferentes provocaciones en donde el boxeador puertorriqueño afirmaba que le quitaría el invicto al mexicano y que se llevaría el cinturón de campeonato mundial, mismo campeonato que Julio César Chávez intentaría defender por 9ª ocasión. Héctor Macho Camacho, un peleador pues bastante bocón, que ya tenía yo como 6 años buscándolo, porque pues había mucha controversia entre quién era mejor, si él o yo, y aparte de que pues a donde quiera que iba me insultaba y todo, y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea, quería que le diera una paliza a Macho Camacho. Y combate. En cuanto sonó la campana del primer round, el gran campeón mexicano se abalanzó contra el puertorriqueño. Empezó a lanzar una combinación de golpes los cuales impactaban en el rostro del Macho Camacho. A pesar de la técnica zurda que dominaba a Camacho, Chávez supo acoplarse a su estilo y buscó la forma de conectar la mayoría de los golpes posibles. Para el segundo round, el retador huía de los puños de Chávez. Cada que podía se arrinconaba contra las cuerdas para protegerse de los golpes. I find it amazing right now. He's got problems with Chavez chasing him pillar to post. Yes. He is holding on. He is holding on inside very, very tight. He is not allowing Chavez to work inside. From his deficiencies via the showboating, Chavez does not believe that 1 minute. He feels that underneath all of the glitz, that Camacho is actually well prepared. But does Camacho have the legs to withstand the punishing blows? Fueron transcurriendo los rounds y la fortaleza del púgil de Puerto Rico fue sucumbiendo. Sin embargo, el knockout que tanto buscaba Chávez no llegaba. El rostro de Chávez no se fue limpio tampoco, pues también recibió diferentes combinaciones impulsadas por su rival. Cada golpe conectado entre los peleadores acrecentó la emoción del público que estuvo al pendiente de cada round. Los últimos asaltos fueron una batalla de golpes. El Macho no se dejó vencer tan fácilmente, y cuando parecía que caería a la lona, se reponía de los golpes y volteaba el ataque en contra del mexicano. Entre las tribunas empezó a sonar el nombre de Chávez. El público aclamaba al sinaloense para que éste cerrara fuerte la pelea. Al final de los 12 asaltos, los jueces tuvieron que decidir al vencedor del encuentro, con las tarjetas de los jueces siendo de 119 a 110, 120 a 107 y 117 a 110, Julio César Chávez se llevó la victoria por decisión unánime y derrotó al puertorriqueño. Julio César Chávez, again, to our knowledge, has never been on the canvas. And Camacho nearly went down, the rope saved him. Ladies and gentlemen, from Flushing, New York, presenting the undefeated WBC Featherweight Champion of the World, the Flushing Flash, Kevin Kelly. En enero de 1995 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Alejandro González, también conocido por su apodo, La Cobrita, aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división, pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego. La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad, pero a pesar de claramente tener el poder detrás de su pegada, Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita.
Debido al estilo técnico y estilista de la Cobrita González, Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring. Kevin Kelly pensaba que la Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate, defendiéndose sin atacar en absoluto. Antes del combate, Kelly le llamó correlón y gallina al guerrero mexicano, diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre. Declaraciones que hicieron enfurecer al púgil mexicano. Yo le cambié todo, él pensó que iba a salir a boxearlo. Él pensó que iba a salir a boxear porque me dijo, no, esta gallina correlona. Así dijo. Le tenía más miedo a la Cobra Soto que a esta gallina correlona. Y le dijera, así como le gané a Soto, te voy a ganar a ti. Pensó que boxeándolo. No, yo les dije, en cuanto den la campana, me la voy a salir a rifar. Sobre claro él. que sí, sobre él, ahí por el título. Porque salen unos, van por el campeonato y a ver, no salen decididos, hay que salir decididos. Entonces, el día 7 de enero de 1995, Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes como para coronarse campeón mundial. Mientras que Kevin Kelly subió al ring convencido de que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema. La cosa fue que el campeón no contaba con que González en verdad haría lo que había prometido, cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo. Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás, corriendo como él ya había dicho, pero al final se vio envuelto en una guerra total con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando. Desde el sonar de la primera campana ya se notaba que el plan de pelea del mexicano era exactamente lo que él había estado diciendo desde antes del combate, ir hacia adelante a lastimar a su rival. Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando, intentando contragolpear a la Cobrita cada vez que tiraba golpes. Los primeros rounds de la pelea fueron rounds competitivos, del tú a tú. La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón, mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano. Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible. Necesitaba lastimar a la Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo dos veces antes de lanzarse con todo a noquearlo. Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González que no paraba de acorralarlo. En los primeros asaltos, ambos encontraron éxito con sus golpes, pero a partir del quinto round, los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón. El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión, y en el sexto round de la pelea, la Cobrita González conectó un golpe al cuerpo, luego un gancho corto, seguido de una derecha rígida, combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo. Nothing is going to work but punching. Kelly badly stunned and down he goes. Third time in his career that Kelly has been knocked down. We told you about the first two. He's in. I believe it was a right hand that finally did it. There's the punch on the ear, a delayed reaction. Back of the head on the ear. That was the punch that knocked him down. The challenger fought like a real challenger in that round. Kevin Kelly estaba claramente lastimado, tenía ambos ojos a punto de cerrarse, estaba recibiendo mucho castigo por parte de González, y recién lo habían enviado al suelo. Pero Kelly no se volvió loco e intentó seguir su estrategia de siempre y mostró el corazón de un campeón para intentar remontar el combate. Y sus esfuerzos rindieron fruto en el octavo round de la pelea, donde de un gancho al rostro mandó a la Cobrita González al suelo. Half a century since the days of Pep and Sadler. And if Kevin Kelly can pull this one out in a sensational style that he showed in that round, we might have another one. El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando. No podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo, pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y la Cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes 6 minutos, y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver venir los golpes de la Cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del 10º asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido, y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado, y el reinado del nuevo campeón mexicano, Alejandro Cobrita González, comenzaba. Kevin Kelly can't see out of that right eye.
the fight, folks. You're gonna make me do this, right? Has Porter got a towel to throw in? No, of course it's not what I want. Look at me. Look at me. Let me see you look at me. Fight's over. There it is. Y nuevo campeón, peso pluma del mundo, con Guadalajara, Jalisco, México, Alejandro Cobrita González. Peso pluma, the undefeated WBO featherweight champion of the world, introducing Juan Manuel El 16 de abril del 2011, Orlando El Ciri Salido tuvo la oportunidad de enfrentarse en contra del invicto campeón de peso pluma por parte de la Organización Mundial de Boxeo, Juan Manuel López, en Bayamón, Puerto Rico. López era un campeón mundial de 2 pesos y había acumulado 7 defensas consecutivas y un récord impecable de 30-0. Mientras que Salido tenía un récord bastante menos impresionante que el de su rival. Salido venía de ser derrotado por 11ª ocasión a lo largo de su carrera, amasando un récord de 35 victorias, 11 derrotas y 2 empates. A pesar de que Salido era un ex campeón del mundo, nadie creía en que pudiese darle problemas al invicto Juanma López. Y entre las miles de personas que no creían que el mexicano Ciri Salido pudiese vencer a Juanma López, estaba el mismo Juanma, quien se consideraba superior en todos los aspectos a su rival. Era más joven, rápido, con más pegada y más exitoso que Salido, o por lo menos eso pensaba él. Pero Juanma López cometió el error de hacer enojar al público mexicano y al mismo Ciri Salido con un único comentario. Es bueno estar en la historia, en realidad es bueno estar en la historia de Puerto Rico contra México, pero yo subo a mi ring a hacer mi trabajo, realmente no nos dejamos llevar por eso no nos crea presión ninguna. Y todo el mundo lo comenta, los fanáticos, todo, los mismos boxeadores, pero yo no quiero a todos los mexicanos, realmente no, eso tampoco me queda preocupación. Después de escuchar estas declaraciones de López, la emoción por el combate se disparó enormemente, y el día de la pelea, Orlando El Ciri Salido subió al ring con ganas de callar bocas. Las bocas de todos los que no creían en él y la boca del mismo Juanma López, mientras que López estaba convencido de que defendería su campeonato de manera exitosa por 8ª ocasión y acrecentaría su récord de invicto sin demasiado problema. Y al sonar de la campana, la guerra en el cuadrilátero comenzó. Los estilos agresivos de ambos se complementaron rápidamente para regalarnos una gran pelea a los aficionados. Desde el primer round, ambos peleadores conectaban y recibían golpes de poder por todos lados. El Ciri Salido se batía con todo, a matar o morir, mientras que López intentaba defender su título con todo su ser. Cada uno lanzó arriba de 500 golpes a lo largo de toda la contienda, y cada round fue muy cerrado con éxito por parte de ambos peleadores. Sin embargo, fue el Ciri Salido quien logró derribar a López en el 5º episodio. He's down! The champion! Wobbly! Salido caught him with the on Queer Street! Salido! Trying to finish him! Juanma! Backs up! Oh, and the champ gets out of the round! Let's take a look. There's the hook. Now that was a big punch, and then the right hand followed. López se levantó y la pelea continuó. Salido volvió a estar al ataque en el 6º asalto, pero López sobrevivió. La pelea continuaba con ambos tirando golpes a más no poder, pero con la pelea tan pareja, ese knockdown en el 5º asalto por parte de Salido ponía al mexicano en ventaja. Pero Salido sabía que no se podía confiar. La pelea fue en Puerto Rico, en la casa de su rival. El ex campeón mexicano sabía que tenía que acabar completamente con Juanma López para evitar cualquier robo por parte de los jueces, por lo que el Ciri Salido lanzó un ataque en el 8º round que hizo que el referee detuviera la pelea, a pesar de que López seguía contraatacando con golpes, pero muchos de ellos débiles. Y de esa manera fue que ocurrió una de las victorias más sorpresivas en el boxeo moderno. Por fin, el campeón invicto Juanma López había perdido su racha ganadora. Another right hand. Salido, 3-punch combination. Lopez staggered. Lopez in trouble. Salido can finish him here.
Championship. Orlando El City Salido había conseguido una victoria histórica, pero la cosa no paró ahí. Juanma López argumentaba que no debió haber perdido en contra de Salido. López dijo: me estaba golpeando, pero no deberían haber detenido la pelea. Todavía estaba consciente, todavía estaba contraatacando. Es decir, que López creía que si no lo hubieran detenido la pelea, él hubiese salido vencedor, por lo que buscó la manera en que Salido le diera una revancha. Y tan solo un año después de la primera pelea, el 10 de marzo del 2012, Orlando El City Salido volvió a meterse a Puerto Rico para enfrentarse a Juanma López por segunda ocasión. Esta vez, el mexicano era el campeón, pero aún así aceptó pelear en la capital puertorriqueña. La revancha resultó ser tan espectacular como la primera pelea. Esta vez fue Salido quien visitó la lona en el quinto asalto. Salido había hecho tambalearse a López en el quinto round, pero López lo derribó con un contraataque derecha cuando Salido se lanzó al ataque. Salido moving in for the kill. 18 seconds ago and he slips. That was a knockdown. That may be called a knockdown. That was from a punch. And he's hurt. That was from a punch. Juanma is Salido hurt. And that's the end. And you know what? He almost didn't get up from it. And you know what? Juanma did not throw that punch hard. Salido logró levantarse del suelo y seguir combatiendo. La pelea seguía siendo muy cerrada, ambos castigando al otro justo como en la primera pelea, pero esta vez era López quien tenía la ventaja por ese knockdown que consiguió en el quinto asalto. El noveno round fue épico, se lanzaron más de 200 golpes y ambos peleadores lograron lastimarse. Ese asalto fue nominado al mejor round de boxeo de todo el año. El final de la pelea se veía próximo para cualquiera de los dos, y el daño que ambos recibieron en ese noveno round terminaría por cobrar factura en el siguiente asalto. A principios del décimo round, Salido conectó una dura combinación de 3 golpes, combinación que terminaría derribando a López, quien a pesar de haberse levantado se veía muy lastimado, por lo que el referí decidió detener la pelea, otorgándole una vez más el triunfo a Orlando El City Salido por nocaut técnico. That's a good stoppage. At that moment, but let's take a look again at the knockdown. There would be a huge right hand. That's the one that just got him in big trouble. And then the left, and there would be another right uppercut. Those were tremendous punches, and followed by a left. Now it's important to note that TKO, and once again, the IBF Featherweight Champion of the World, the man known as the Leeds Warrior, Josh Warrington. En febrero del 2021, un joven mexicano de nombre Mauricio Lara, también conocido por su apodo, El Bronco, aceptó la pelea más difícil de su vida. El Bronco Lara no solo aceptó enfrentarse al campeón invicto Josh Warrington, sino que aceptó hacerlo en la ciudad natal de Warrington. Es decir, que el joven mexicano tendría que enfrentarse al peleador número 1 del mundo en su división en la casa de su rival, con toda la afición y jueces en su contra. Se suponía que Lara sería un rival sencillo para Warrington. El campeón inglés llevaba poco más de un año sin pelear debido a la contingencia global, por lo que su equipo le consiguió un rival supuestamente sencillo que le serviría para entrar en ritmo otra vez antes de enfrentarse a los campeones de la división. Además, poco antes de que la pelea tomase lugar, Josh Warrington se dio el lujo de dejar su cinturón vacante. Es decir, que debido a la inactividad, Josh Warrington perdió su campeonato del mundo. Esto significaba que no habría ningún campeonato mundial en juego en la pelea entre Warrington y Lara. Se suponía que esta sería una pelea de calentamiento para que Warrington recobrara su campeonato más adelante. Es decir, que los promotores volaron a Mauricio Lara hasta Inglaterra con toda la intención de verlo ser derrotado por Josh Warrington. Pero con todo esto en su contra, enfrentándose al rival número 1 en el mundo que nunca había sido derrotado, con miles de aficionados en su contra, sabiendo que era más que probable que los jueces le dieran alguna que otra ventaja a su rival en las tarjetas, y además sabiendo que aunque llegase a ganar no se convertiría en campeón del mundo, aún con todo esto, Mauricio el Bronco Lara se subió a un avión y voló hacia Inglaterra para la pelea más importante de su vida. La pelea comenzó, y rápidamente vimos a un Mauricio Lara muy agresivo. Lara salió a lanzar montones de golpes de poder, la mayoría ganchos, que tenían toda la intención de lastimar a su rival. Pero Warrington lograba esquivar todos ellos, y con buen volumen de golpes y respondiendo agresivamente, Warrington parecía tomar ventaja en los primeros 3 rounds de la pelea. Lara tiraba muchos ganchos de zurda y ninguno lograba conectar de lleno a un Warrington que parecía estar arriba en las tarjetas. Pero por fin, en el cuarto asalto del combate, Mauricio el Bronco Lara conectó un poderoso gancho justo a la cabeza de su rival, y Warrington comenzó a tambalearse inmediatamente, y como un depredador cazando a su presa, al verlo tambalear, Lara se fue encima de él con toda intención de lastimarlo.
y después de recibir muchos golpes, Josh Warrington se fue al suelo. In the scheme of things, and he's just one more Warrington there, Lara. And the Leeds man just in a spot of bother. He hasn't seemed quite right. The legs are shaky, and now he's all over the place here, Josh Warrington. Now this is bad signs. Maurizio Lara here, an almighty underdog before the fight, has really shaken up Josh Warrington, who has not looked himself. And a great shot, and down goes Warrington. And this is absolutely disastrous for the best featherweight in the world before this fight, and he's all over the place. El inglés se levantó, pero claramente estaba lastimado. Es inexplicable el por qué el referí no paró el combate. Si los papeles se hubiesen invertido y Lara fuese el que estuviera tambaleándose por todo el ring claramente lastimado, el referí hubiese parado la pelea enseguida. Pero como Warrington era el peleador local y era el favorito para ganar, el referí decidió dejar que la pelea continuara. Y por un milagro, Josh Warrington sobrevivió hasta el sonar de la campana. A pesar de levantarse, Josh Warrington nunca recuperó sus piernas, aunque pudo conectar algunas combinaciones efectivas sobre Lara en las rondas posteriores. Warrington encontraba éxito de vez en cuando, pero sus piernas seguían viéndose muy débiles después de ese knockdown en el cuarto asalto. Parecía que Warrington sería el suelo con cualquier golpe de poder que Lara conectara. Pero no fue sino hasta el noveno round del combate que Lara logró sorprender a Warrington nuevamente. El Bronco Lara le conectó 3 ganchos de zurda de forma consecutiva y terminó por noquear completamente a Josh Warrington. Y de esta manera el ex campeón mundial perdió su récord invicto y Mauricio Lara sorprendió al mundo y se dio a conocer ante todos los aficionados del boxeo en el planeta. Josh Warrington y su promotor cometieron el error de subestimar a un jovencito mexicano de apenas 22 años de edad y les costó muy caro. He's all over the place in the 9th round, and there's so much time, and down he goes, and he won't get up from that. That's it. Josh Warrington has been knocked out in one of the big stunners in a British ring in the last 2 or 3 years. You would not have expected that. He was down, almost beaten in the 4th, and he has been stopped. Josh Warrington, and he loses for the first time in his life. And it is incredible. It really is what we have just seen. Your winner by technical countout de San Felipe de Jesus, Ciudad de México, Mauricio